trabajado, ha estudiado y además ha mantenido el humor en su literatura, en su manera de ver la vida y en su manera de transmitirla a través de sus letras, es Enrique Gayut-Jardiel. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti por atendernos esta mañana, Enrique. Oye, en tu caso, la creatividad, el humor, ¿podríamos considerar que es heredado? Bueno, no sé si se puede heredar una condición del espíritu. Lo que evidentemente hace mucho es la educación. Yo me he criado en un ambiente en donde se vivía instalado en el humor, donde se llamaban a los objetos con nombres distintos, donde se modificaba el idioma continuamente, donde se vivía en una especie como de continua burlificación de la vida, por decirlo así. Y eso entiendo que influye. Estamos hablando, lógicamente, de tu abuelo, que es Enrique Jardiel Poncela, que es uno de los hombres más importantes del siglo XX en el aspecto literario y creativo, porque es un hombre que también se dedicó al cine, también escribió poesía, y que quizás es uno de los que mejor se mantienen, ¿no? Pues es difícil encontrar una temporada teatral en la que no se incluyan obras de Jardiel Poncela en algún momento, ¿no? Sí, la verdad es que él fue muy sensato en ese sentido. Cuando él empezó a escribir, el humor que se hacía era muy temporal, era muy del chiste del momento, de la alusión a la cosa del momento. Él sabía que ese tipo de humor no perdura, y entonces él procuró hacer un humor más cosmopolita y más intemporal, ¿no? Que se entendiese entonces y se entendiese después, aparte de que él, en su estilo y su planteamiento, pues era un innovador, un avanzado a su tiempo, pero tuvo buen cuidado de elegir temas que tuvieran siempre vigencia, y es por eso que otros autores de su momento pues ya están más olvidados y Jardiel continúa gustando a las generaciones jóvenes también. Escuchábamos hace un momento a una oratoria de Ramón Gómez de la Serna, que fue en cierta medida el antecedente de lo que luego fue la generación del 27 a la que perteneció tu padre, ¿no? Tu abuelo. Sí. Sí, indudablemente Ramón fue el maestro, claro, y además Jardiel así lo reconoció. Dijo nosotros, y por él, nosotros se refería pues a él, a López Rubio, a Tono, a Edgar Neville, somos herederos de Ramón, y lo que hacemos es de alguna manera modificarlo o incluso simplificarlo para que la gente lo entienda. Dice, lo que de Ramón no entienden muchos, nosotros se lo damos mascado y entonces sí lo entienden. Era uno de sus referentes, indudablemente. Desde luego, tu abuelo era un gran maestro digamos, a la hora de reflejar la sociedad de la época, los conflictos que existían a nivel social, darles la vuelta y ofrecer ese tono paródico en toda su obra, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso le costó las enemistades de unos y otros, ¿no? Por ejemplo, en su novela La Tournée de Dios, que él la consideraba lo mejor que había escrito, pues ataca a los partidos políticos de derechas, a los de izquierdas, a los unos, a los otros, hace una crítica de los estratos de la sociedad, de las profesiones, y bueno, muchos no se lo perdonaron, ¿no? Porque no hemos aprendido aún en España a reírnos de nosotros mismos. Decíamos antes que la obra de Enrique Jardiel Poncela está muy muy vigente, continuamente se están reeditando sus obras. Además, tú eres en cierta medida uno de los impulsores en que esa obra no se pierda y permanezca impresa, ¿no? Sí, bueno, sus obras, diríamos, oficiales siempre han estado ahí, en distintas ediciones. Lo que he hecho yo ha sido recuperar una serie de escritos, pero casi 1000 artículos, cuentos, que él publicó en su momento en revistas de humor en los años 20, en las revistas Buen Humor y Gutiérrez, pero que luego, por consideraciones editoriales, ya en los años 40, no se incluyeron en sus obras completas. Yo creo que más bien por motivos de espacio y tal, ¿no? Porque los editores pensaron que las obras completas de un señor en 6 volúmenes a lo mejor se vendían, pero en 12 no se iban a vender, claro. y apartaron, ¿no?, todo ese material. Y yo lo que estoy haciendo es poco a poco, buscando en estas revistas, en las hemerotecas, ir sacando ese material, que es un Jardiel más joven, quizá menos experto, pero por otra parte mucho más fresco y mucho más atrevido. Y creo que es interesante conocer eso también. Por eso hay hoy en día muchos libros nuevos de Jardiel en el mercado, por así decirlo. Por cierto, se conserva y digamos que las hemerotecas se han preocupado mucho en conservar la codorniz, pero ¿se siguen manteniendo los ejemplares de Buen Humor? No, por ejemplo, en la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional hay 2 años, el año 24 y el año 25, que no están, directamente no tienen ni un solo ejemplar. Yo he tenido que buscarlo por coleccionistas privados y por personas que tenían esto, porque son publicaciones que ya nadie
nadie tiene, no se encuentran y entonces es material perdido. Y no solo de Jardiel, porque en estas publicaciones escribía todo el mundo. Vamos, Ramón escribía, Pérez Zúñiga, escribía Wenceslao Fernández Flórez, muchísima gente, y ese material está ahí por recuperar. Está Miura, Tono... Efectivamente, sí. Ahí... Miura, que entonces firmaba Miguel Santos, sí. ¿no? En estas revistas no aparece como Miura, figura como Miguel Santos, pero es él. Hablando ya de ti, que yo creo que es también importante, porque eres uno de los autores más relevantes que sigue manteniendo vivo el género y además no solamente a nivel pues de relatos de ficción, sino también a través de tus ensayos. Bueno, yo lo que tengo, diríamos, es una doble vertiente. Yo me he dedicado toda mi vida a la docencia de la literatura, entonces de alguna manera pues he escrito ensayos serios, analizo el humor desde perspectivas serias, aparte de crearlo yo, ¿no? Y entonces pues tengo esa faceta como de escritor de ficción y por el otro lado de ensayista. Lo que pasa es que en mi ficción, yo más que narrador, más que cuentos, lo que soy es un ensayista cómico. O sea, que hago el género de ensayo cómico, que es un género raro, pero muy poco frecuente, la verdad. Sí, tu último sobre cine, creo. Sí, estoy escribiendo una serie de historias cómicas, historia cómica del cine, historia cómica de la filosofía, historia cómica de España, historia cómica del arte, en clave de parodia, ¿no? Entonces son libros que tienen como objetivo divertir, pero también enseñar, porque los datos fidedignos están ahí, ¿no? Las interpretaciones de los datos es lo que es cómico, y yo creo que acerca las disciplinas a gente que igual no lo haría, no se acercarían a ellas por considerarlas demasiado pesadas. Es una especie como de intento de hacerlas más simpáticas y perderles un poco el miedo. Me interesa mucho tu vinculación o tu conexión con la India. ¿Cómo conectas, digamos? Bueno, fue una cuestión familiar. Mi madre estaba viviendo en la India, en la Embajada de España trabajaba, y yo fui a verla, a pasar unos meses con ella, y me quedé 17 años. Eso te dará idea del poder de seducción de ese país. Y he vivido, pues eso, muchos años de mi vida allí, y inevitablemente, conociendo el país, pues me ha parecido lógico, después de volver a España, pues contar un poco lo que yo entendí de allí o simplificar, porque había mucha literatura errónea, ¿no? Muchos datos erróneos sobre la India, libros que daban información de tercera, de cuarta mano, y yo he intentado, en la medida de lo posible, pues escribir también cosas para acercar esa gran cultura. Sí, es cierto que nos llega bastante información, pero basada en el desconocimiento prácticamente, ¿no? Sí, muchas veces. Es que es un país en donde España no ha tenido una conexión así. Los estudios orientalistas e indologistas se han hecho en Alemania, se han hecho en Estados Unidos. En España no tenemos esa tradición, pero lo que sí tenemos es el periodista que viaja a la India 10 días para un congreso y cuando vuelve escribe un libro contando cómo es la India. Y él no ha estado en la India, él ha estado metido en un hotel y asistiendo a unas sesiones, ¿no? Y entonces eso ha hecho mucho daño en el sentido de que se han prolongado los errores y se han difundido tópicos y historias sesgadas también, ¿no? ¿Como autor consideras que no hay género que no sea parodiable? Todo en esta vida es parodiable. Mira, Leonardo da Vinci dijo, si es posible hay que reírse hasta de los muertos. Y por supuesto los géneros literarios lo son. Yo he escrito parodias de libros de viajes, he escrito parodias de libros de autoayuda y he escrito parodias de libros de manuales de la lengua. Todo se puede ver, siempre yo creo que con buen gusto y con simpatía debe hacerse, con cariño, pero a todos se le puede dar la vuelta. No hay ninguna cosa seria en el mundo que no tenga también su lado cómico. Hay que saber ver las dos partes, ¿no? Hay un libro que tengo bien puesto en mi... bueno, todos también puestos, pero especialmente, que es el de los escritos virriosos, donde haces mofa de los géneros literarios, que me parece un libro interesantísimo. Hombre, muchas gracias. Son géneros literarios de 3 al cuarto, de 3 al cuarto. Titula, porque son géneros literarios pequeñitos, ¿no? O sea, yo he querido dar un poco ahí de cariño a las formas distintas de escritura, que no son ya así la novela, no el drama, sino a otras formas de narrar que tienen también su interés, y siempre en el enclave de desmitificación, enclave paródica, para reírnos un poco y para que el mundo nos sea un poco más agradable, ¿no? Hay gente que a la literatura la admira desde lejos y dice, qué grandes libros, cuando tenga tiempo los leeré. No, la literatura no es para otra cosa sino para disfrutar, y entonces hay que
poder acercarse a ella sin miedo, y creo que mis libros ayudan un poco a quitarle empaque y quitarle énfasis, ¿no?, a los grandes autores y a las grandes obras. Hablabas antes de los libros de viajes, efectivamente también tienes uno que es Viajes chapuceros y lugares espantosos. No todos los viajes salen bien, no todos los viajes son tan maravillosos como nos pintan en las guías, ¿no? No. Y el mundo del turismo, pues, evidentemente tiene muchísimo de dónde sacar, ¿no? Claro, imagínate, hay anécdotas, yo creo que hay más anécdotas de malas experiencias que de buenas en los viajes. Sí, generalmente sí, lo que pasa es que luego tu mente pues olvida lo malo y se queda con lo bueno, ¿no? Claro. Pero bueno. Oye, ¿cómo es eso de que hayan puesto tu nombre a un premio literario? Pues no lo sé, una persona encantadora, un escritor, y que además dirige una revista y que es muy seguidor mío, muy fan mío, y considero que, bueno, es tan feo que yo lo diga, pero que entre los humoristas que pueda haber ahora en España, que realmente son bien pocos, pues yo destacaba, y que para un premio de humor mi nombre estaría bien. Yo hubiera puesto el nombre de Eduardo Mendoza, por ejemplo, no hubiera puesto el mío. Hubiera puesto el mío antes del nombre de cualquier humorista del Club de la Comedia, ¿no? Porque eso es un poco el humor que tenemos, la recopilación de monólogos televisivos que no dejan de ser concatenación de chistes sobre el mismo tema. Yo estoy intentando hacer una cosa un poco distinta y un poco más perdurable, espero. Correcto, yo creo que es algo que, a ver, por un lado está muy bien, ¿no? El hecho de que persistan estos cómicos de tradición oral. Eso es genial. Pero no es toda la literatura eso. Claro, más. Claro, y estamos viviendo una época de total saturación e incluso esa saturación está invadiendo la literatura. Están apareciendo muchos libros escritos o basados en ese tipo de humor, ¿no? Sí, pero no pasa solo con el humor. En realidad yo te diré que como escritor yo veo que mis rivales no son los otros escritores que son mejores que yo. Claro. Esos son mis amigos, ¿no? El rival que tiene hoy en día el escritor en España es la televisión, porque la gente compra un libro que no se sabe quién lo ha pergeñado, porque anunciado en la televisión o porque lo firma una persona que se ha hecho famosa en un programa. El libro evidentemente lo ha escrito un grupo de guionistas que no tiene nada que ver con esta persona, pero el libro se vende en función de la fama televisiva, y eso pues para un escritor pues es frustrante, ¿no? No, desde luego. Actualmente, bueno, has citado a Eduardo Mendoza, pero como bien has comentado, hay muy pocos autores de humor en nuestro país en este momento, ¿no? Sí, porque además el humor no se valora, no se aprecia. Eso es otra de las quejas que tenemos. Una persona va a ver una comedia cómica, está 2 horas riéndose y cuando sale dice, qué cansada. Bueno, no, si la comedia pretendía hacerte reír y lo ha conseguido, es una obra muy lograda. Yo he citado a Eduardo Mendoza, me parece un escritor excelente, tiene esta serie de novelas del detective loco, tiene la serie de los marcianos, obras muy divertidas, pero Eduardo Mendoza se le recordará y quedará en los libros de literatura por La ciudad de los prodigios y por sus novelas serias, ¿eh? Eso es así, los obras de humor no ganan premios. No ha habido ningún premio Planeta entregado jamás a ningún libro de humor, y muy pocos Oscars de cine, ¿no? Cierto, para cómicos. Sí, es cierto, sí. Y académicos tampoco han habido tantos. No, por supuesto, porque el académico se busca un perfil de persona especialmente seria, ¿no? Estaba Wenceslao Fernández Flores, creo. Sí, lo que pasa es que era muy poco humorista Wenceslao, era bastante tristón y bastante pesimista, ¿no?, en sus acercamientos. Entonces que creo que recordar que el discurso que ofreció a la Real Academia creo que era sobre el humor en la literatura, la comedia, quizá. Sí, evidentemente el tema puede serlo. Otra cosa es la manera en que lo desarrolles. Ahí yo estoy mucho más con José López Rubio, que sí hizo una buena reivindicación en su discurso de entrada en la academia. Habló de la generación cómica del 27, de la otra generación del 27, y reivindicó la labor de los prosistas y los humoristas, ¿no?, para que no todo el mundo considerara que solo el grupo poético del 27, excelente por otra parte, era lo único que hubo, porque hubo mucho más. Incluso creo que en este momento estarían un poco equiparables, ¿no?, casi al mismo nivel, ¿no?, aunque en un momento dado, digamos en aquella época estaban relegados un poco a un segundo plano los de la otra generación. Creo que en este momento ya se pueden equiparar, ¿no?, prácticamente. Sí, desde luego se les está dando más importancia, y hay que tener en cuenta que así como los poetas hicieron una labor excelente, pero prácticamente solo en poesía, y solo algunos, ¿no?, como Lorca y Alberti, tocaron el teatro, pero no tocaron otros géneros. Sin embargo, estos señores, los humoristas, por así decirlo,
hicieron de todo, tenían una actitud mucho más vanguardista, hicieron ensayo humorístico, hicieron cuentos, hicieron poesía, hicieron novela, hicieron teatro, por supuesto, hicieron cine y experimentos raros. O sea, era gente con muchas inquietudes y con ganas de experimentar y de buscarle nuevas vueltas al arte, ¿no? Y eso es meritorio. Aunque el producto final pueda no ser magnífico, ¿no? O sea, puedes decir, bueno, Edgar Neville hizo una película, quizá no es la mejor película del mundo, pero era distinta en su momento y era transgresora y era innovadora, y eso hay que valorarlo. De ahí que algunos de estos autores cruzaran el charco, ¿no? Y se fueran también a Estados Unidos, también a experimentar, pero también porque estaban reconocidos como... Claro, ellos no se fueron, les llamaron. Les llamaron, claro. A ir porque en Estados Unidos se estaba reconociendo la valía de ese vanguardismo español, cosa que en España no sucedía tanto. De cierta manera, lo estamos comprobando, a ti también te gusta experimentar, eres un todoterreno. De hecho, una de las pocas cosas que te faltaban creo que era intervenir en un cómic. Y lo has hecho, ¿no? Con El Principito. Sí, bueno, yo creo varias cosas. Yo creo que un escritor tiene que dominar o intentar moverse en todos los géneros. Luego los escritores se hacen famosos por solo un género, ¿no? O por dos, pero han experimentado en otras muchas formas de arte. Y además siempre tienes la curiosidad de ¿podré hacer yo esto? ¿No podré hacerlo? Es interesante. Y además mis libros, y sobre todo los que están integrados por trabajos cortos, yo intento que sean muy variados en cuanto al género, que haya un cuento, un ensayo cómico, un poema, un fragmento de teatro breve, una entrevista. Por eso lo de los géneros raros, ¿no? Porque hoy en día ya la gente necesita una variedad en la lectura, porque nos hemos acostumbrado a ello, tenemos prisa, y ya los grandes novelones, ¿no?, de 800 páginas no son más difíciles, y es bueno tener literatura variada, ¿no? Y eso ya lo dijo Gracián, ¿no?, que la variedad era la clave del arte. Una de las cosas más difíciles en el humor, en la comedia, es el que perdure, ¿no? Lo que hablábamos antes de tu abuelo, ¿no? El hecho de que hoy día nos siga pareciendo divertidísima cualquiera de las obras de Enrique Jardí Poncela o de Miguel Miura. Claro, si lo equiparamos a otros autores que quizás son más, están más metidos en su época, y que luego sacarles de esa época pues hace que pierdan mucha de su chispa, ¿no? Sí, lo que pasa es que los temas dramáticos, ¿no? Claro. El dolor, el amor, la venganza, siempre perduran, vienen desde muy antiguo y nos siguen funcionando. Pero el humor caduca, el humor se gasta. Y ya no podemos reírnos con las cosas que hacían gracia a nuestros abuelos. A principios del siglo XX, en el astracán y en los juguetes cómicos se hacían muchas burlas con los apellidos de la gente, hasta el punto que los autores recogían la guía telefónica para buscar apellidos raros, porque sabían que una inserción de ese tipo era una carcajada segura durante la representación. Pero eso a nosotros ya no nos hace gracia. ¿No? La típica señora que se llama Dolores Fuertes de Cabeza, porque se ha casado con un señor que se llama Cabeza, eso ya no nos hace gracia. A nuestros abuelos sí. Hay que buscar nuevas formas, hay que adaptarse a la modernidad y sobre todo no hacer un humor temporal. Porque el humor temporal está muy bien para la viñeta del periódico que se va a consumir ese día, pero si haces una referencia de actualidad es muy posible que a los 4 meses ya no solo no tenga gracia, sino que mucha gente no la entienda. Eso les ha pasado a los mejores, ¿eh? O sea, si leemos las comedias de Aristófanes, encontramos alusiones a políticos de su momento que no son completamente desconocidas, y nosotros pensamos, esto en su momento tendría mucha gracia, pero yo no lo entiendo porque no estoy en ese mundo metido, ¿no? Me ha hecho recordar ahora a Pedro Muñoz Seca con La venganza de Don Mendo, que es otra de esas obras inmortales, ¿no? Por supuesto, porque es una parodia de un mundo medieval que nosotros conocemos. Claro. Pero incluso los chistes, aquello, que podrían ser más identificativos con la época, por ejemplo, lo de Enos de Pravia, aún nos llega. Aún nos llega, pero a la generación de nuestros hijos ya no les va a llegar, ya no van a saber. Claro, también es cierto. La broma, ¿no? ¿Y cuáles son tus próximos retos? Porque yo los considero ya retos, los tuyos. Bueno, yo hago muchas cosas distintas en este estilo de escritos virriosos. Pues tengo un libro que se llama Literatura Mascada, que son grandes obras de la literatura contadas de otra manera, ¿no?, para que sean divertidas. Estoy escribiendo una historia cómica de la música, y tengo encargadas varias más: una historia cómica de la arqueología, una historia cómica del teatro, una historia cómica de la televisión, también da mucho juego. Tengo alguna novela por ahí que está moviéndose,
y que aparecerá, me parece, sobre marzo. Bueno, hago distintas cosas. Ese punto educativo que también tienes, yo creo que es muy muy interesante, ¿no? Y es otra manera de acercar la cultura a los interesados, ¿no? Bueno, es de formación profesional, ¿no? Claro. Porque claro, sí. Lo que he hecho yo es lo que he venido enseñando en las clases en serio durante muchos años, pues ahora lo enseño en broma, ¿no? Después de dar tropecientas mil clases explicando quién fue Espronceda con todo mi rigor, pues de pronto me lo conozco tan bien que puedo contar un Espronceda cómico, hacerlo más simpático y con toda facilidad, ¿no? Es también un recurso para facilidad mía, ¿no? Claro, y supongo que también un desahogo, ¿no? Bueno, desahogo también. Hay una cosa, sobre lo que no sabes no puedes escribir. Claro. Solamente escribimos de las cosas que conocemos muy bien y solo conocemos muy bien lo que nos gusta. Entonces yo puedo parecer muy crítico, un desmitificador, pero no ataco nada de una manera drástica. Yo lo que pasa es que con muchos literatos, con muchas obras, con muchos elementos culturales, tengo tanta confianza por haberlos conocido que les tomo el pelo de pura confianza, ¿no? Pero siempre con cariño y con respeto. O sea, si hubiera un autor al que yo despreciara, ten por seguro que no escribirá nada sobre él. Sobre los que escribo son gente que me gustan y que me parecen interesantes de transmitir, ¿no? No harías como Quevedo, entonces. No, yo no tengo mala idea, ¿no? Soy bastante inofensivo en ese sentido. Enrique, un placer hablar contigo. Muchas gracias. Te seguimos, ¿eh? Vale. Te seguimos siempre. Os lo agradezco. Un abrazo fuerte.